Lamine Yamal es tan bueno como dicen. En este video te contaré todos los partidos importantes que disputó y al final serás un experto en Lamine Yamal. Conocerás sus inicios en la Masía, cómo Messi literalmente lo bautizó, su increíble ascenso al primer equipo. Lamine nació en Llobregat, Barcelona, en el 2007. Su padre Munir es de Marruecos y su madre Sheila es de Guinea Ecuatorial. Se crió en Rocafonda, un barrio obrero de Mataró. Este lugar sigue siendo muy importante para él y su familia, y cada vez que marca un gol celebra haciendo con sus manos los números 3, 0 y 4, que representan los últimos dígitos del código postal de Rocafonda. Desde muy pequeño mostró interés por el fútbol. Jugó en varios equipos de barrio y a los 4 años se unió al club de fútbol La Torreta. Allí comenzó a llamar la atención de varios clubes, incluso del Barcelona. Pero su historia con el Barça comenzó mucho antes. Cuando Lamine era recién nacido, conoció al máximo ídolo culé, Lionel Messi. Todo ocurrió durante una campaña del Barça con UNICEF en 2007. Se organizó un sorteo entre los vecinos de Rocafonda para aparecer en un calendario solidario. Lamine fue elegido y el jugador que posó con él fue nada más y nada menos que Messi, que entonces tenía 20 años. Esa foto acabaría siendo una profecía. 7 años después, Lamine ingresaría a la cantera del Barça. Con solo 7 años comenzó su camino en la academia más famosa del mundo. Un paso importante fue quedarse a vivir en la Masía. Fue quedarse a vivir en la Masía, o sea, no subir al primer equipo e irse a vivir a una casa. Yo creo que es muy importante porque al final estás como en tu sitio de siempre y te lo tomas todo con mucha tranquilidad. Al final estás con tus amigos de siempre de ahí. Y así fue creciendo hasta convertirse en el jugador más joven en debutar con el primer equipo del Barça. En su debut el marcador iba 4-0 a favor del Barcelona. Tuvo pocos minutos pero dejó buenas sensaciones, un remate a puerta y 2 pases clave. Eso sí, algo curioso que ocurrió fue que Lamine debutó sin haber renovado contrato. Esto le dio mucho poder de negociación y cambio de agente, dejando al de toda su vida por Jorge Méndez, el representante más influyente del mundo. Este cambio sería clave en su futuro. Tras esos primeros minutos con el Barcelona fue convocado por la selección española para la Euro Sub-17. Jugó los 5 partidos del torneo, marcó 4 goles y dio 2 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador. España cayó en semifinales ante Francia, pero Lamine dejó una gran imagen. Su primera temporada como profesional arrancó oficialmente en 2023-2024. Desde el primer momento quedó claro que no era una promesa más. En la primera jornada de la liga ante Getafe, entró en el minuto 76. En el segundo partido fue titular ante el Cádiz, aunque no marcó, mostró calidad y peligro. En su segundo partido como titular ante el Villarreal, dio su primera asistencia y fue elegido el MVP. Debutó con la selección absoluta en un partido contra Georgia, donde marcó su primer gol con España. Luego jugó como titular ante Chipre, demostrando que podía competir al máximo nivel. En Champions debutó en casa ante el Aramberes, entrando en el minuto 68. Luego ante el Granada marcó su primer gol en la liga, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia del campeonato. En su primer clásico ante el Real Madrid entró desde el banquillo. Aunque tuvo pocos minutos, aportó energía. El Madrid ganó con 2 goles de Bellingham. En otro partido de clasificación para la Euro, volvió a anotar ante Chipre. Al llegar al final del año, el Barça bajó su nivel y Lamine también. Fue suplente ante el Girona y otros partidos por el buen rendimiento de Rafinha y Joao Félix. Pero tras el descanso navideño volvió con fuerza. En la semifinal de la Supercopa ante Osasuna, marcó el segundo gol del partido en el descuento, convirtiéndose en el goleador más joven en esa competición. En la final ante el Madrid jugó desde el banquillo, pero no pudo cambiar el resultado. Perdió su primera final como profesional. En enero ante el Betis volvió a ser titular y dio una asistencia. En Copa ante Athletic marcó un golazo, pero luego falló un mano a mano que pudo cambiar el destino del partido.
el Barça fue eliminado en la prórroga. Contra el Granada en la Liga anotó 2 goles, salvando el empate 3-3. Fue el primer jugador en marcar 3 goles en la Liga antes de los 17 años. En la Champions en octavos ante el Napoli se convirtió en el jugador más joven en ser titular en fases eliminatorias. En la vuelta fue protagonista ayudando al Barça a ganar 3-1 aunque no marcó. Luego en un amistoso entre España y Brasil en el Bernabéu dio un auténtico espectáculo, con regates y una asistencia. El público lo ovacionó al salir del campo. En cuartos de finales de la Champions ante el PSG dio una asistencia brutal en la vuelta, pero tras la expulsión de Araujo, Xavi lo sustituyó. Esa decisión fue muy criticada y el Barcelona terminó eliminado. En su tercer clásico fue titular en un partido lleno de goles y polémica. Ya en la Eurocopa 2024 España no era favorito, pero en un amistoso previo contra Irlanda del Norte, Lamine fue titular, dio 2 asistencias y lideró el 5-1. En el debut del torneo batió 2 récords. Jugador más joven en debutar y asistir en la Euro. Contra Italia volvió a brillar aunque el gol llegó por un autogol. En octavos dio otra asistencia y fue clave en la victoria. En cuartos contra Alemania asistió a Dani Olmo, pero fue sustituido en el minuto 63. Alemania empató al final, pero España ganó en la prórroga. En semifinal contra Francia marcó un golazo histórico desde fuera del área, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de la Euro. España ganó 2-1. En la final ante Inglaterra, Lamine asistió a Nico Williams para el primer gol. Inglaterra empató, pero España sentenció en el 2-1. España fue campeona y Lamine cumplía 17 años justo el día anterior. Recibió el premio a mejor jugador joven de la Eurocopa, terminando el torneo con un gol y 4 asistencias, siendo uno de los máximos asistentes de la competición. Todo esto solo con 17 años. Lamine Yamal no solo es una promesa, es una estrella en construcción. Cada partido importante en su carrera parece un capítulo de una historia que apenas comienza. ¿Hasta dónde llegará este joven genio del fútbol? En East Foot estaremos aquí para contártelo.